algo se nos ha metido a nosotros en la mente que la muerte es como algo terrorífico. Nos hemos como olvidado por completo del sentido que tiene la muerte en nuestra evolución. La muerte también viene a liberar, a refrescarnos su esencia, ¿no? Y finalmente la muerte es el ejercicio de desapego más grande que hemos venido a vivir los seres humanos en la Tierra. Oye, hoy traemos un tema muy bonito y creo que además como muy valioso de aprenderlo, de tener un poco de esta conciencia, ¿no? De todo ese proceso de desapego, ¿no? Así que para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Casilda para hablar justamente de cómo podemos desapegarnos de la vida y de la muerte, ordenando siempre con el corazón. Así que gracias, Casilda, bienvenida. Hola, muchas gracias por esta invitación y también por esta apertura para traer este tema que también siento que es tan importante en estos momentos de la humanidad, de lo que estamos viviendo y para dónde vamos. Y es ordenar con el corazón para desapegarnos de la vida y de la muerte, porque todo se está transformando, nos transformamos una y otra vez. Lo hemos venido haciendo siempre, en todo como el paso por nuestra existencia, pero quizás no éramos tan conscientes, ¿no? Y había muchas cosas que estaban como muy en el tabú, en el que no se hable de esto, y siento que ya son momentos para darle voz, porque si bien todavía existe mucho tabú alrededor de muchos temas, pues ya también hemos aprendido a que podemos ir hablando de ellos y así transformando pues nuestra realidad. Y bueno, para que te conozcan las personas que nos van a escuchar, cuéntanos un poquito, Casilda, quién eres, cómo has llegado un poquito a estar hoy aquí, ¿no? Hablando, compartiendo este tema, contribuyendo con esta labor tan bonito que haces. Pues soy Casilda, artista y soñadora cósmica. Cósmico significa orden divino, así que yo he venido a la Tierra para acompañar a restablecer el orden divino en el corazón de todos los seres vivos de esta y otras dimensiones, porque ya sabemos que no estamos aquí solos, que esto es un entramado y que necesitamos unirnos todos para que realmente la evolución conjunta pueda darse, ¿no? A mí lo que me trajo hasta aquí, pues fue mi propio camino de evolución, mi propia necesidad interior que se fue dibujando sin quererla, ¿no? Sin pretenderla, pero era por esos cambios que necesitaba hacer en mi vida porque yo no era feliz, ¿no? Entonces, digamos, hay mucha gente que me preguntaba, pero ¿tú cuándo empezaste a hacer como todo este cambio? Y yo decía, no, cuando tuve una tienda que se llamó Santa Casilda, que fue como un portal de los sueños. Y cuando la cerré y ahí empecé como mi despertar espiritual, fue entre los 30 y los 33 años. Y, y entonces me hacía reflexionar, ¿no? Cada vez que me hacían esta pregunta, yo decía, pero ¿por qué me la vuelven a preguntar? Y yo seguía respondiendo lo mismo hasta que fue como, ah, no, esto no viene de ahí. Y dije, esto empezó hace mucho tiempo atrás, porque yo cuando tenía 21 años yo me quise suicidar y yo en ese momento estaba en una depresión muy fuerte, no le encontraba sentido a la vida, ¿no? Entonces hubo un día que ya como que me paré enfrente de una avenida rápida de carros en Colombia. Yo llegaba de la universidad muy tarde y ahí me paré y solo decía, ¿lo hago o no lo hago? Yo estaba llorando y no podía más con mi vida y mis emociones, ¿no? Tantas cosas que callé durante tanto tiempo que no era capaz de expresar, ¿no? De pedir ayuda. Y eso marcó para mí como un cambio, ¿no? En ese momento algo como, yo siempre digo como hubo un ángel ahí que me habló y me dijo, hay otro camino y tú sabes cuál es y es más fácil de cumplir tus sueños, porque yo quería ser cantante y estaba estudiando música, pero no podía seguir. Quería dejar de estudiar música, que para mí eso era como, ¿cómo le voy a decir a mis papás que voy a dejar, voy en este segundo semestre, que lo voy a dejar cuando
para mí perder un año siempre había sido como, no, esto no se puede, no te lo puedes permitir, ¿no? Nunca perdí en el colegio, pero siempre realmente como el estudio me costaba mucho, ¿no? Tenía un bloqueo creativo muy grande que no entendía por qué. Si yo tenía tantos anhelos y tantas ganas y de una u otra manera la gente a veces me decía, es que eres muy buena, eres creativa, yo no me lo creía, no me creía nunca nada, ¿no? A ojos de otras personas podía ser una niña muy alegre, pero claro, tenía tantas cosas por dentro que nunca decía. Y entonces ahí entendí que mi camino había empezado hacía muchísimo tiempo, mi camino de transformación, ¿no? En ese momento le conté a mi mamá y me dijo, ¿quieres que pidamos ayuda? Y yo le dije sí. Y entonces empecé a ir a una psicóloga, que no fui muchas veces, pero me ayudó mucho. Y ahí poco a poco fue apareciendo otras personas, ¿no? Diferentes terapias, cosas que me iban llamando, pero fue un camino muy largo. O sea, yo esto, sí, fue cuando tuve 21 años, más o menos esto empezó a expandirse más cuando tenía los 30, los 33 y ahora que tengo 40, pues, sabes, no ha sido nada rápido, ¿no? Ni, no ha sido como muy como al ritmo del corazón, ¿no? Como cuando vas preparándote y vas a estar estando como más fuerte para poder aceptar también información que de pronto antes no estabas capacitada para ver, que tu entorno tampoco podía ver y que de pronto no podían apoyarte de la manera que tú lo necesitabas. Entonces, a veces nos perdemos y pensamos que, que los tiempos, ¿no? Como que nos están muy lentos o no son los que queremos, pero es que al final hay muchos hilos invisibles a nuestro alrededor que también preparan el terreno para que nuestro despertar interior y el colectivo, pues, y el colectivo no me refiero tampoco como a la humanidad, sino tu entorno más cercano, ¿no? Esté preparado para poder vivirlo a tu lado de alguna manera, ¿no? Entonces, ya cuando estaba en la tienda, que pasaron muchos años también de yo ir encontrando libros, ¿no? Como cositas, pues fue un gran despertar espiritual, pero también fue como un gran ejercicio de desapego, porque fue decir como, Dios, entonces ¿yo qué hago en esta tienda? ¿Yo qué hago vendiendo cosas cuando no necesitamos de tantas cosas? Porque la gente sufre porque no se puede comprar una falda cuando la vida es tan bonita y solo necesitamos expresarnos y compartir, ¿no? Porque me daba cuenta que eh, ahí cuando iba retomando esta transformación interior, ¿no? Porque hice también un curso con Susan Powell de la técnica Zen en Málaga y ahí empecé como a abrirme más a todo esto de las energías y empezaron a llegar también los ángeles a mi vida y se empezó a abrir como todo mi canal y a darme cuenta que la intuición era como una de mis grandes dones, ¿no? Y que si yo la oía y estaba como súper atenta y lo hacía y tomaba acción en eso, todo me funcionaba. Entonces, finalmente yo cerré la tienda y fue así también súper lindo porque nosotros teníamos que pagar, teníamos una deuda de 30.000 euros y yo dije, en ese momento llegó un curso de milagros en mi vida y dije, sí, me ayudan a salir de esta, Jesús, si me ayuda, yo te prometo que voy a dedicarme a acompañar a otras personas. No sé, de la manera que dispongas o que yo Claro, esté, que mm, yo haya dispuesto también, ¿no? Porque eso claro, se nos olvida. Eh, pero lo voy a hacer. Y entonces salimos de esa. O sea, yo me senté porque hay una cosa también muy importante en esto de hacer una petición, es como un rezo del alma, sí, ¿no? Como poder alzar tu voz para pedir ayuda, pero tomar la responsabilidad, porque aquí en la tierra, quienes podemos tomar la responsabilidad para hacer las cosas somos nosotros, ¿no? claro. Entonces, si no hay una acción de nuestra parte, pues igual no va a pasar nada, ¿no? Entonces yo me senté, no sé, con una claridad que a veces también dices como no entiendo cómo en ese momento la tuve. Cogí 4 hojas en blanco y dije, así va a ser el cierre de la tienda, Mm, mes por mes. Y vamos a salir sin deudas. Lo vamos a lograr. Y yo para mis adentros, esto no lo compartí mucho, pero dije, bueno, y que nos quede un poquito más para poder vivir claro, un tiempo, ¿no? claro, Que no irnos así como sin claro. nada.
Wow, Pues sucedió y tal cual como yo lo planeé pasó. Nos llegaron no 30.000 euros que debíamos, sino 58.000, o sea, casi el wow, doble. Con eso pagamos todas las deudas, nos repartimos 9.000 euros entre mi socia y yo en ese momento, y así me pude dedicar. En ese momento dije, yo lo que quiero es hacer lo que me haga feliz, ¿no? Es claro. como que tomaba ese compromiso conmigo misma, de necesito hacer única y exclusivamente lo que me haga feliz, no conseguirme otro trabajo. Ahí pues ya había empezado, mis clientas yo creo que fueron las primeras que digamos que pacientes, por así decirlo, o gente que venía a mí y me decían, es que con solo oírte ya me ayudas, ¿no? Es como que tu voz o tus experiencias, y yo les contaba de los libros que estaba leyendo, ¿no? Y que lo hacía y me Claro, funcionaba. Entonces, yo creo que ahí fue el camino, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que quizás mi vida no era para dedicarme solamente a eso. En ese momento sí que pensé, wow, bueno, me voy a convertir en una terapeuta y será todo esto y voy a dejar de lado todo lo que he venido aprendiendo en toda mi vida. Mm, y bueno, pues así como que se fue dando ese cierre, fue claro. un ejercicio de apego impresionante porque era una tienda preciosa, era el proyecto hasta ese momento en mi vida que más me había gustado, en el que realmente yo decía como es que no sé cómo hemos creado esto, ¿no? Y fue precioso, pero tenía que dejarlo salir, irse, acabarse, Claro, porque hay también que entrar a sentía que algo. algo venía Claro, después, algo más grande que eso. Y tuvimos una visión conjunta en ese momento con mi socia, que después yo creo que un poco disipamos nuestros caminos, porque pues ahora como que no estamos en contacto, y yo siento que yo seguí mi proyecto o esta idea a mi manera, pero fue sacar un libro. Y en ese momento el título que me llegó era El gran libro de las Casildas. Y era para contar sinceramente todo lo que se ve y no se ve, porque claro, tú ves un proyecto bonito y ves eso, ¿no? claro. Llegas a la tienda y ves pero no sabes lo que hay Todo el detrás trabajo que hay detrás, ¿no? Todo el proceso. Ujú. y no se valora realmente, por ejemplo, ese producto que puedes estar teniendo, ¿no? Y también lo que significa estar metido en el área de moda, por ejemplo, ¿no? Es como siendo pequeñitas, artesanas. Eso es lo que queríamos nosotros primero cuando quisimos abrir la tienda, Ujú. fue tener un lugar para crear. Esa era nuestra ilusión y que ahí pudiéramos ir vendiendo nuestras cosas y de eso poder vivir, Claro, ¿no? Pero pues esa imagen un poco idealizada, metiéndola en un mundo capitalista, en un sector como la moda, pues obviamente nos llevó por otro lugar. Pero claro, fue un aprendizaje enorme, precioso, y digamos que eso, bueno, teníamos que, para mí, ¿no? Es como yo quiero contar esta historia, quiero contar esto porque sí, porque tengo la necesidad de sincerarme con el mundo y conmigo misma, ¿no? Y claro, de contarle a la gente lo que hay detrás y lo que ha pasado y tantas cosas mágicas que pasaron en la apertura de la tienda, en el cierre, ¿no? claro. Que decimos son milagros, pero también es porque tú lo haces posible y entonces ahí todas las energías del universo, boom, van confluyendo, ¿no? ¿No? Todo. Y pues que vas estando atenta a las señales. Entonces así fui llegando a esto, pero cada vez como que había una parte de mí que seguía, ¿no? En su proceso. Y entonces después de esto me di cuenta que había vivido abusos sexuales Mm. de pequeña y que yo lo había olvidado por completo. ¿Cómo descubriste, cómo llegaste allí a saber esto? Mm, Pues también fue un proceso muy largo, ¿no? Porque fue como muy gótica a gótica Mm. y, Diferentes cabos que y yo ataste y llegaste hasta sí. allí. ¿Buscaste ayuda o fue tú misma con esa introspección que hiciste? Fue como muy, iba llegando gente a mí, Ujú. o sí, terapias o personas que en algunos momentos pues Sí, requería un poco de sus servicios o de su acompañamiento, pero realmente fue algo, bueno, todo mi camino así ha sido muy intuitivo, ¿no?
ujú, Pero sí que hubo terapias puntuales que me ayudaron muchísimo a llegar a guau, esto. ujú, Lo primero, pues, era que yo sentía que había algo mal en mi sexualidad. Bueno, lo otro, la depresión, ¿no? claro, Como alarmas o cosas que te van diciendo como algo no está bien dentro de ti, claro, pero no sabes el qué, ¿no? Después ya yo tuve una pareja de 10 años, ujú, em, en España, que he vivido muchos años allá, y bueno, con él bien, ¿no? Pero yo por dentro siempre decía como hay algo ma yo no disfruto de la sexualidad, o sea, y a veces y cada vez le cogía más pereza, y había rechazo en mí hacia muchas cosas a nivel sexual, aceptación de mi cuerpo, ¿no? Hubo un momento entonces en donde me empezó a doler mucho cuando tenía relaciones sexuales la penetración. guau, Y ujú, entonces fui a la ginecóloga ujú, y ella me decía, no, está todo perfecto, no tienes nada, tienes que ir al psicólogo. ¡Ah! Yo me puse histérica en ese momento. claro, Porque qué a mí me no me quieres pasa decir? nada, no tengo ningún problema. Claro, Pero de todas maneras fui a la psicóloga. En ese momento todavía no tenía la tienda, eso fue antes de tener la tienda. Y sí, fui a la psicóloga, estuve haciendo como unas sesiones, pero no llegamos a nada de esto, mm, ¿no? no llegaron a la Pero raíz, ahí se iba abriendo, ¿no? claro, Después de eso, en la tienda, que fue cuando empecé, yo qué sé, y tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces había momentos donde yo sí hacía muchas cosas de la tienda, pero había otros momentos donde pues también me dedicaba a leer o hacía y ujú, buscaba cosas, hablaba con gente, ¿no? Entonces llegó a mí un artículo de, ¿cómo es que se llama ella? Sayiva, que tiene un proyecto alrededor de la sexualidad sagrada, ujú, y leí un artículo de ella que hablaba de los abusos, que un abuso sexual no solamente es una violación por un mm, desconocido, ¿no? Sino es también traspasar todo ese límite de lo que para ti íntimamente eh, es permitido, ¿no? Y entonces a mí eso me hizo como un boom, porque yo sí que tenía un recuerdo que era de un tío mío, aquí cuando hace muchos años, yo tenía como 12 años, estábamos en la casa que en ese momento era de mi tío, porque aquí vivimos como en una montaña, pero hay varias casitas, no muy juntas, pero varios lotes. Y mm, uno de esos era de mi tío. Entonces, cuando venía la familia de visita, a veces bajábamos a tomar café, las 11 y luego subíamos. Esa vez había venido este tío a mm, visitarnos, estábamos abajo y yo subí con él y con mi primito, el hijo de él. Tenían una bicicleta y entonces él me dijo que tenía que me montara en la bicicleta mm, y yo le tenía miedo a las bicicletas, yo era muy miedosa, siempre, bueno, lo he sido en mi vida. Y yo, no, no, esa es muy grande, si yo no toco el suelo, no, o sea, tiene que ser una bicicleta chiquita, casi de niños. Y él, no, no, ven que yo te enseño, ¿sabes? Insistiéndome, mm, insistiéndome. Yo, bueno, hasta que me subí en la bicicleta, me dijo, yo te muestro que sí que te queda bien. Y entonces me hizo pues abrir las piernas, pararme, todavía no montarme en el sillín, pero me hizo parar y ahí metió la mano, me dijo, ¿ves que sí hay espacio? Como entre mi vagina y el palo de la bicicleta que iba sí, abajo. Y yo ahí como que me quedé así cuando de pronto él voltea la mano y me toca toda de atrás para adelante. mm, Y yo me quedé en shock. Yo solo sentí como una sensación de quiero irme, entonces me bajé de la bicicleta, mi primo iba un poquito más adelante, empecé a caminar rápido y sé que llegué a mi casa. No recuerdo más, no sé que no le conté a nadie, o sea, sé que eso me lo tragué porque yo tampoco podía entender eso. claro, en Yo ese decía que momento, me claro, sentí súper claro, incómoda, esto ha sido horrible, pero no entiendo nada, ¿no? Entonces, para mí leer ese artículo fue como... mm, guau, ¿no? Mm, sí, ese boom, ¿no? De aquí hay algo. Esto ha sido un abuso. Y ujú, en ese momento le conté a Juanma, que era mi pareja, y le dije, oye, es que yo creo que yo viví un tipo de abuso. claro, Y entonces me dijo, ay, niña, eso seguramente lo malinterpretaste, no creo que lo haya hecho con esa intención, ¿no? Y ahí también un poco l- ves la ignorancia de la otra persona, claro, también como
necesidad o las ganas de querer protegerte y de que eso no te haya pasado y de dejarlo ahí, ¿no? Estas historias, cuando son así tan fuertes, son las que más aprendizaje nos dejan y más ayuda pueden brindar a otras personas. O sea, cuando escuchas una Total. historia como que la que tú leíste, ¿no? Dices, wow, lo leíste y dices, wow. Y ahí como que en ti despertó algo, dices, esta historia, claro, hay algo en mí que ha despertado. Lo mismo hace como ese fuego interno en esa persona que le está llegando ese mensaje de querer también contar su historia, ¿no? Y qué sanador es cuando podemos liberarnos de todas esas mochilas que llevamos ahí detrás. Sí, es súper importante lo que dices porque finalmente a veces necesitamos esos clics exteriores que nos hacen darnos cuenta de lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, si Ah, yo no hubiera visto esto, esto no se prende en mí, ¿no? Es como que, y sigue estando muy oculto, pero no deja de incomodarme, no deja de dolerme, ¿no? claro, Entonces, hablando de los tabúes que empezamos al principio, ¿no? El abuso sexual es uno de los tabúes más grandes que existen en el mundo. total. Ah, porque no solamente en esta vida, sino cuántas vidas de abusos a todos los niveles no hemos estado experimentando la humanidad. Y eso es lo que también ahora se está drenando, ¿no? Es como que se caigan todas las barreras, que se caigan todas estas represiones, donde la gente no puede ser libre de expresar lo que siente, ¿no? Porque hemos estado adoctrinados. Entonces eso ya es un abuso en sí. Total. Pero el abuso sexual, que es ir a la raíz, pues esto es súper fuerte, porque eso te da como, te genera una herida en tu identidad como ser. Entonces hay una dualidad muy grande. O sea, realmente por eso también hay como tantos cuadros de depresión, de suicidio, ¿no? De personas que tienen relaciones tan tormentosas, vidas tan tormentosas, porque por dentro tienen muchísimo dolor. Estos dolores son Claro, enormes, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, cuando yo llegué esa primera vez, bueno, recordé esa primera vez y ya se lo conté a mi pareja, ¿no? Y fue como, no, 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 quizás no. Pero algo dentro de mí dijo, sí, eso fue un abuso. Todo ese proceso en que tú identificas algo no va bien, pero también hay un despertar que empiezas a ver, ¿no? Te encuentras a lo mejor con alguna información, un vídeo en tu caso, ¿no? Que leíste y dijiste, wow, ahora estoy entendiendo muchas cosas que pasan o que me están pasando, ¿vale? Un segundo, como una segunda toma de conciencia muy, muy potente en ti también, que hace que de alguna forma empieces a indagar en ti y que eso además te lleve pues a querer también ayudar a otras personas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo a día de hoy, ¿no? En ti, ¿no? Que ese impulso te lleva a decir, vale, yo con todo esto, esta experiencia que he vivido, con todo esto que nos has compartido, eh, empiezo a indagarme, empiezo a indagar adentro, buscar información, busco terapia, todas estas ayudas y descubro algo más allá y que además me impulsa a querer ayudar a otras personas a que salgan también, ¿no? Y bueno, encuentras como un poquito eso que tú dijiste, ¿no? Es eso algo tan sutil que apenas te das cuenta, ¿no? Y hace el clic. Entonces, ¿cómo llega todo esto a este punto, ¿no? Que es nuestra charla de hoy, a ordenar con el corazón, para ese desapego? ¿Cómo llegamos allí? Mm, Pues ha sido, es que es un proceso muy largo, ¿no? Porque Ujú. claro, hay tantas cosas que tienes que ir aceptando. Por ejemplo, a mí me ha costado aceptar mi historia, contarla y decir, voy a acompañar también a Ser personas que muy han vivido valiente esto, ¿no? también para hacerlo. Mm, Sí, porque uno tiene miedo, o sea, uno claro, tiene miedo a hablar, o sea, piensa que los abusos sexuales, ahora esto fue la primera pizca de mi historia, ¿no? claro. Porque esto siguió abriéndose en este camino, ¿no? Yo pensaba que era solamente este evento que me había pasado, pero no. Fueron 9 personas las que abusaron de mí desde Guau, los 3 meses hasta los 12 años, guau. todos muy cercanos, incluso un primo que era un niño en ese momento que ni se debe acordar, o él lo hizo quién sabe por qué, ¿sabes? Como Mm. que tíos políticos, o sea, gente de familia, mi abuelita paterna, ¿no? ¿Cómo llegas tú a esta indagación? Porque, claro, estamos hablando de una bebé, luego una niña, luego una adolescente. ¿Cómo llegas tú a un poco a recordar
todo esto sucedido. Mm. Yo siento que eso es algo que no se busca, porque iba siendo paulatino, también como con las cosas que yo estaba viviendo en ese momento, por ejemplo, o sea, hubo muchas rupturas, tú que decías del el desapego, ¿no? Como fuiste viviendo Claro, el desapego también para que todo eso se fuera abriendo. Entonces, pues claro. rupturas, como que cerrar la tienda, Ujú, terminar con mi pareja de 10 años, ¿no? Que finalmente con él ya, pues no seguí. Empezar con otro chico, verme en una situación de otra vez como de una relación sexual que no me estaba gustando o de una ujú, relación en general que a mí no me gustaba, pero que yo no era capaz de decir que no por una u otra razón. claro. Experiencias en mis relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, con él, que es la última pareja que tuve, o que he tenido, hace 4 años que estoy sola. Y cuando estaba con él, en plena relación, de pronto me venían flashes y me ponía a llorar, ¿no? Entonces, pues ahí como que veía imágenes, de pronto un sueño, entonces ese sueño que tenía como que se unía con esto, iban siendo como eslabones de la cadena que iban pasando. De hecho, incluso había momentos en donde yo estaba ofreciendo una terapia de sanación a otras personas que también finalmente salía que habían vivido abusos y yo sosteniendo ese espacio, ¡boom!, recibía otra imagen de mi proceso, ¿no? De lo que me había pasado. Entonces, es como ir construyendo una historia donde no sabes qué va a pasar ni Claro, cómo va a aparecer. Pero cuando llega, es como ese momento, el momento ajá, de ahora lo entiendo, ¿no? Que ahí no es desde la mente, sino que ya claro, desde el corazón, ¿sabes? Esto claro, pasó claro, y esto fue. Quizás de pronto tampoco es que lo recuerde con el lujo de detalle, ni quiero, ¿no? Tampoco, o sea, claro, ya claro, claro, ya he es, vivido un shock postraumático, claro, de hecho, exacto. Ha habido una sanación cuando ahí, una indagación, una sanación, una aceptación, todo un proceso. Y el desapego que tú dices, bueno, ha habido un desapego de tu tienda, ¿no? De tu pareja, en general, diferentes situaciones que te llevan a estar libre, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo conectamos ese desapego de la vida y de la muerte? claro, mi vida se estaba transformando, o sea, yo Mm, necesitaba dejar esa identidad, esas cosas a las que yo me había dedicado, para poder realmente ver lo que yo venía a hacer, ¿no? Entonces, de hecho, pues ahí retomé la idea del libro y fue como, pero es que el libro no es solamente de lo que yo viví cuando estuve en Santa Casilda, sino yo mm, tengo que contar es mi historia, claro, toda, la de mi vida, porque ahí porque siento que para mí, ¿no? Es como ver mi historia desde fuera y poder ver los aprendizajes que yo he tenido y que eso finalmente puede ayudar a otras personas, porque entonces claro, me empecé a dar cuenta que cuando yo hablaba de los abusos sexuales, empecé a hablarlo sin ningún tabú, no sé, yo te podía conocer y apenas me presentaban y me decías quién eres o qué haces, pues te contaba esta historia, ¿no? De recordé abusos sexuales y mucha gente de pronto le chocaba, pero me decía, a mí me pasó también. O me pedían una wow, sesión individual y me wow. decía, mira, que esto que te voy a contar no se lo he contado a nadie. Y es que a mí también me pasó. Y oír tu historia me ha servido para aceptarlo. Hablé con mi mamá por primera vez y le pude contar que esto me había pasado, ¿sabes? Entonces era como, esto es un dominó, esto es un efecto dominó y empecé también una investigación alrededor de los abusos sexuales Wow, y, y entonces llegué a darme cuenta que cuando estos abusos sexuales iban sanando, también toda mi creatividad iba claro, surgiendo, iba saliendo con más fuerza, que todo aquello que yo soñaba cuando era de pequeña, que era cantar básicamente, que eso ujú, es lo que significa mi nombre cósmico, Casilda, claro, eh, canta tu verdad, significa. mm, Pues claro, yo no podía hacerlo porque además cantar es dejar expresarte libremente claro, quién eres tú, desde la esencia. Y si tú la raíz la tienes rajada, cortada, pues es muy es complicado, ¿no? imposible, imposible. Comunicarte Entonces y tiene que haber sacarlo como a la una luz. especie de muerte, muerte a esa parte que de alguna forma
está cuarteada o está, bueno, pues se necesita sanar, ¿no? Se necesita sanar para poder avanzar. De alguna forma tiene que haber una muerte aquí. Sí, yo empecé a sentir que moría en Ok. vida, ¿no? Que es otra cosa de la que no se habla nunca, ¿no? Como Ujú. parece que la muerte solamente es cuando dejamos el cuerpo, pero es que en la vida estamos muriendo todo el tiempo, cuando estamos dejando cosas atrás o nuestras identidades. Esa es una de las muertes más grandes que puede haber, ¿no? Darte cuenta que lo que tú creías que eras hasta este momento, ya no lo eres, que tus intereses han cambiado, que hay cosas que ahora entiendes, ¿no? Como todos esos bloqueos, y que si logras traspasarlos, te das cuenta que hay otras cosas nuevas que vienen, ¿no? Entonces, pues aceptar que esa parte de ti muere. Eso no es fácil, porque también eh, tú piensas que tu identidad está unida a tu círculo de familia, ¿no? Entonces, romper tus propios esquemas también requiere como romper los esquemas de tu círculo familiar. Entonces, esto se convierte en una constelación álmica, ¿no? Y constelaciones familiares y universales, ¿no? En donde tú tienes que empezar a darte el permiso de ser y hacer lo que te da la gana, sin que te importe lo que los demás piensen, para Exacto. que puedas realmente como que encarnar esa misión de alma o eso que vienes a hacer, ¿no? Entonces, no es tan sencillo porque pues obviamente tú dices, no, pero es que todos los condicionamientos que teníamos, ¿no? De estudiar una carrera, haz esto, cómprate un carro, cásate, una casa y esa es la vida, ¿no? Y no, pues yo me empecé a dar cuenta que esa no era mi vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, también terminé con Juanma, entregamos el apartamento y desde ahí me volví como una gitana cósmica, porque Mm. entonces no volví a alquilar en ese momento un apartamento, sino que empecé a viajar. O me encontraba personas que me ofrecían su casa, o una casita en su casa que tenían atrás y ahí me podía quedar un tiempo, ¿no? Eh, por intercambios. Recuerdo que a mí esto de ordenar con el corazón me empezó a llegar en esa época con un libro que se llama La magia del orden de Marie Kondo y me inspiró Ujú. mucho. Entonces yo me empecé a dar cuenta que ese desapego yo ya lo estaba viviendo o lo Exacto. había empezado a vivir desde hace tiempo, sobre todo la primera vez que yo me fui de España, de Colombia a España, Mm. que ahí creo que fue uno de los desapegos más Más grandes de mi grandes. vida. Tuve que empacar mi maleta, mi vida en una maleta de 23 kilos, ni más ni menos, ¿no? Y con eso vete. Y finalmente yo termino viviendo en España cuando nunca en la vida me lo planteé, porque yo era una persona demasiado pegada a mi familia, sobre todo a mi mamá. O sea, yo iba detrás de las faldas de mi mamá. Mm. Yo de adolescente prefería irme a una reunión familiar que a una fiesta, también porque tenía mucho miedo de enfrentarme con Claro. hombres, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que yo Mm. me iba dando cuenta que me movían y que, ¿no? Que me iban transformando, pero que iba viviendo ese desapego, ¿no? Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a mi mamá, es que sí, yo no me quiero venir a vivir acá y me están proponiendo trabajo. Y ella siempre me decía, pero tranquila, siempre puedes cambiar, o sea, las decisiones tampoco son eternas, ¿no? Que eso también Claro, es un miedo que tenemos muchas veces, de si claro. tomo esta decisión ya, Va es a ser para para toda la siempre, vida. Claro. claro. Sí, siempre puedes volver y fue como, vale. Entonces hay una parte de mí que tuvo que morir para decir, bueno, está bien, puedo plantearme vivir un tiempo en otra ciudad, en otro país, muy lejos Ajá. de mi familia, Claro. aprovechando una oportunidad que sin quererla ni buscarla, porque me propusieron que me fuera a trabajar con ellas. Me dijeron, te hacemos los papeles para que tengas residencia, o sea, cosas que otras personas la viven buscando como con mucha ansiedad o querer y no se les da, y a mí todo me llegaba así. Y entonces yo, bueno, está bien, ¿no? Entonces han sido muchas muertes para luego, después, volver a decir, ok, yo pensé que iba a dejar el diseño, que a mí esto de crear empresa nunca me iba, no, nunca lo iba a volver a tener en cuenta, que yo me iba a dedicar solamente a la sanación, pero luego empieza a venir toda esta ola de creatividad a mí, ¿no? Y sobre todo este recuerdo, porque es volver Claro. a pasar por el corazón, es volver a pasar
a reencontrarte con esa niña que lo tiene claro, ¿no? Porque yo creo que en la niñez tenemos clarísimo a qué venimos Claro. y ya lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, volver a recordar todas esas cosas que a mí cuando era de pequeña me gustaban y me emocionaban e ir integrándolas y decir como, ah, vale, pues que yo sí quiero esto. Entonces empezar a componer, que eran cosas que yo intentaba de pequeña, pero no lograba, ¿no? Volver un poco a esta parte creadora de hacer cosas, de Claro, crear experiencias, más que vender cosas, para mí lo importante ahorita es crear experiencias, ¿no? Entonces, claro, en la tienda los últimos años lo que dije fue, yo me quiero convertir es en diseñadora de emociones, ¿no? Porque eso es lo que claro. finalmente nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada material. Esto sí, muy bonito. Mira, lo estoy haciendo yo, todavía no está Ujú. terminado. Son las gafas del amor. También, porque es una invitación a volvamos a No jugar, llevamos nada, volvamos totalmente, a totalmente. recuperar esa alegría, esa Claro. inocencia, ¿no? Pero pues desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues aquí ordenando con el corazón, empezamos a desapegarnos a través de los bienes materiales. Vamos dejando también nuestras ideas preconcebidas, porque no deja de ser, o sea, la cantidad de apegos que tenemos a lo Ujú. material. O sea, tú dices, no, sí, es la parte sencilla. Con tu ropa, uff, Ah, o sea, ¿cuánto no puedes sufrir? O sea, yo cuando acompaño a personas a hacer esto, a veces lloran, ay, esto era de mi abuelita, no sé qué. No, es como, pero, y ya murió. ujú. Y es como un desgarro, porque no estamos entendiendo también el sentido de la muerte física como tal, ¿no? Claro. Entonces es un proceso de, sí, ordeno con el corazón, para desapegarme de la vida que creo tener y que estoy teniendo en este momento para darle paso a lo nuevo, ¿no? Y Mm. así también prepararme para mi muerte y para la muerte de cualquier ser querido ¿Por o qué cualquier ser. por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Yo creo que más que miedo a la muerte, bueno, es a lo desconocido, pero también es como a la manera de morir, ¿no? O Ujú, sea, no sé, algo se nos ha metido a nosotros en la mente que la muerte es como algo terrorífico, ujú. ¿no? Porque ha venido acompañado de también la enfermedad. O sea, finalmente parece que enfermedad, accidentes, ¿no? Como todas esas cosas es lo que nos crea la muerte, nos lleva a la muerte y nos hemos como olvidado por completo del sentido que tiene la muerte en nuestra evolución. La muerte también viene a liberar, donde, pues sí, como que viene a refrescarnos su esencia, ¿no? Y finalmente la muerte es el ejercicio de desapego más grande que hemos venido a vivir los seres humanos en la Tierra. Desapegarnos de nuestro propio cuerpo, porque lo dejamos todo, o ¿Y sea, no nos vamos a llevar cómo nada. llegamos hacia esa aceptación profunda de que realmente esto es materia, esto para evitar de alguna manera ese dolor tan profundo que genera el solo hecho de pensar que vamos a perder a alguien muy querido? Para mí es empezar a hablarlo. Nuestras conversaciones para mí son esenciales, ¿no? Porque es dejar de lado ese tabú, porque el tabú también es lo que infunde o como que alimenta el miedo Ujú. y cuando hay miedo, pues no vas a poder afrontar eso nunca. Claro. Entonces, empezar a hablarlo. Es que contigo misma primero. Un día me voy a morir y voy a dejar esta casa. No, es como, eso va a pasar. Voy a dejar estas gafas, voy a dejar todo lo que tengo a mi alrededor, lo voy a dejar. Estos aretes muy bonitos, pero no te los vas a llevar, ¿no? Una pregunta que una vez mi mamá me dijo que le habían hecho, bueno, un ejercicio era, em, piensa por un día que tu hijo ha muerto. Y para mi mamá que le hubieran dicho esa frase, fue Ujú. como, uff, ¿cómo Qué así? dolor. Sí. ¿No? Entonces, permítete pensar que va a llegar la muerte de tu mamá, de tu perro, de tu gato, de tus plantas, de empezar a pensar en la muerte.
y ver cuáles son las emociones que te está generando. Y entonces ahí pues indagar, ¿no? Que cada persona se haga cargo y diga, bueno, pues yo realmente que quiero superar esto, quiero recordar que hay otras maneras, ¿no? De morir. O sea, la muerte es algo que puede llegar a nuestras vidas de una manera tan sutil y fácil como decidirlo. Pues hay una historia de un monje budista que cuentan que él organizó una reunión, una cena en el monasterio donde estaba, Ajá, y al final de la cena les dijo, bueno, llegó la hora, mi hora de partir. Y entonces esa cena era como su celebración ajá. antes de morir. Él se fue a su cuarto y esa noche murió. Él ya sabía que iba a morir. Entonces, a ese nivel podemos llegar. Nosotros tenemos la capacidad de reconocer si nuestro paso por la tierra ya ha culminado, ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender, ya hemos entregado lo que teníamos que entregar y decidimos que para nuestro camino evolutivo es más importante dejar este cuerpo físico e irnos a otra dimensión. Ujú, Entonces, esa es una capacidad del ser humano. Por ejemplo, Ana, la abuela de Jesús, en su libro, también nos cuenta cómo ella vivió más de 600 años en el mismo cuerpo, aprendiendo la alta alquimia de la regeneración celular. Y también cuenta que, por ejemplo, las prácticas como la resurrección fueron cosas que se le enseñaron a Jesús, ujú. que no era Jesús el único que lo hizo, sí fue el que lo hizo visible, ¿no? Y que tenía como esa misión de mostrarlo al mundo de otra manera para que se conociera. Ujú, Pero no fue el único que lo hizo y que lo hace, porque ve a saber cuánta gente no ya lo sabe hacer, o está en esos niveles de conciencia, cuántos ujú. seres de luz pueden bajar y subir a la tierra de otras maneras. Total. Mm, y son prácticas que son también posibles para nosotros, ¿no? O sea, está, por ejemplo, lo de resucitar el cuerpo es una, ¿no? Pero el ascender con el cuerpo, que finalmente es lo que hace Jesús después de que hace la resurrección. Eso también era otra práctica de esta comunidad de Esenia, que era, digamos que la familia de Jesús, todos eran esenios, una comunidad de un conocimiento espiritual muy grande y avanzado también para su momento. Y ellos esas eran las prácticas que hacían, ¿no? Y que se traspasaban de uno a otro. Entonces, hay otra parte del ser humano que puede elegir si quiere morir y ascender con su cuerpo o dejar su cuerpo, ¿no? Entonces tú estás realmente pasando por una muerte, o sea, vas a dejar, pero no, pero vas a aprender a desmaterializar tu cuerpo, a convertirlo en un cuerpo de luz y ascender con todo ese cuerpo, Mm, transformar, sin necesidad de que queden los huesos en la tierra, ¿no? claro. Entonces, claro, son cosas tan locas Claro, para que la nosotros mente humana, ¿no? decimos, Que no, no pero nos eso no han es posible. enseñado, no nos han enseñado a ver todo esto desde esa profundidad, ¿no? Y Mm. que todo el tema de la muerte está todavía visto como un tabú, qué dolor tan profundo es que si se va esta persona me muero. Claro, ese desapego, ¿no? Que es el más grande también, esa más grande demostración también de amor, ¿no? Que hay, ¿no? Desapegarnos completamente de la muerte no nos lo han enseñado a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Menos doloroso. Hay incluso países, como creo que lo comentamos alguna vez, que celebran ese pasar, ¿no? Ese ya está, ya he cumplido, me voy. Y se celebra que esas personas pues ya se han ido, ya han trascendido. Claro, porque se entiende, ¿no? Sobre todo en la India, por ejemplo, eso es Ujú, como pan de cada día, o sea, claro. ahí están incinerando a las personas al lado del río todo el día y eso es parte de la vida, ¿no? Es como, no hay ningún, uy, no mires, no sé qué, el muerto, qué Claro. mala suerte, ¿no? Ujú, Hay tantas cosas preconcebidas, ¿no? Es como la mala suerte de los muertos, ¿no? Y pues son cosas que tenemos que ir transformando para claro. volver a, a poder.
como vivir esas transiciones de una manera diferente, por ejemplo, por lo menos comprendiéndolas desde el corazón, porque no significa que las emociones no se hagan presentes, ¿no? Claro, Porque aquí como seres humanos en la Tierra, este, este laboratorio que es la Tierra, digamos que las asignaturas son las emociones. Entonces claro, vas a sentir emociones, la emoción siempre es el indicador de lo que estás pasando y de lo que esa experiencia está significando para ti. Entonces si estoy viviendo cualquier cosa que sea, vale, vea la emoción que te genera en ti para no quedarte en el hecho, ¿no? Porque si a veces nos quedamos en el hecho, no encontramos explicaciones. ¿Y cómo aprendes? Pues a ver la emoción, ver, a mí me está generando miedo y es esa introspección que podemos hacer en cada momento de nuestra vida para ver cuál es el reto que esto que estoy viviendo me está trayendo, ¿no? Es como, y el aprendizaje. Es un reto para acceder al aprendizaje y ese aprendizaje a su vez es pues es la evolución que yo he decidido tener en la tierra, ¿no? claro. Y bueno, hay un camino, ¿no? Como has comentado también desde el inicio, en tu caso, en tu experiencia, todo ese camino también para compartir a esas personas que nos están escuchando, cómo es un poco este proceso, ¿no? Para llegar a estos desapegos, ¿no? Todo parte primero por ir a la raíz, ¿no? Y mirar un poquito, volvemos siempre un poco como al mismo punto de partida, ¿no? Ir dentro de nosotros, mirar un poquito esas pequeñas heridas que han pasado, sanarlas para avanzar, ir un poquito más ligeros de equipaje, mirar qué ha pasado ahí, pasar un poco por esa aceptación, un poco el proceso que hemos ido comentando durante nuestra charla, y pasar luego por esa aceptación de todo esto que ha sucedido y que ha pasado en mi vida y que forma parte de mi aprendizaje y que en ese momento a lo mejor no lo vi, hubo mucho sufrimiento, pero hoy por hoy, con esta madurez y con esta introspección, este trabajo que he hecho, eh, puedo llegar a una aceptación profunda, ¿no? Siempre desde el amor, mirándolo con estos ojos, ¿no? Para dar paso un poco ya a esta fase que estamos comentando ahora, que es el desapego, ¿no? Desapegarnos en vida, ¿no? De todas estas cosas materiales, como bien tú has dicho, que creemos que son nuestras y que no nos las vamos a llevar, y lo único que nos van a quedar son esas experiencias que vivimos con nuestro entorno, ¿no? Con las personas que estamos aquí viviendo. Entonces, es como un proceso, es como un viaje hasta que nos desapegamos para de alguna forma prepararnos, ¿no? Para esa muerte física que realmente va a llegar, nos va a llegar a todos, ¿no? Pero llegará de otro modo si de alguna forma estamos preparados, ¿no? Claro, esto es un entrenamiento espiritual, ¿no? Entonces, Ujú. para mí ordenar con el corazón también es ir a lo físico, a la materia, Claro, eh, y, y también de esa manera, porque necesitamos un equilibrio. Para ir adentro también hay que ver lo que nos rodea. Pues yo claro, he visto muchos casos, ¿no? Incluso pues terapeutas o oyes a personas que van y van al psicólogo y hacen terapias y hacen mil cosas, pero vuelven a su casa, a su núcleo y ahí todo permanece intacto, igual, o sea, no hay claro, cambios. Y dices, pero ¿qué es lo que pasa? Porque esa persona no puede seguir adelante. Entonces ahí empecé yo a darme cuenta de la importancia que era ordenar con el corazón nuestras casas, porque claro, es el templo del alma, ¿no? claro. Nuestra casa, el cuerpo es el templo del alma, pero nuestra casa se convierte también en parte de nuestro cuerpo, es Ujú. el templo de nuestro cuerpo. Entonces ahí también necesitamos cambios, o sea, si nos vemos de una manera como holística, todo tiene que ver, todo es energía que está afectándonos de una u otra manera, para bien o para mal, ¿no? Pero que está siendo parte de la experiencia que estamos viviendo. Entonces, si no ponemos atención tampoco en nuestra casa, pues es muy complicado ir avanzando, ¿no? Entonces, a veces Claro, necesitamos eso, a veces nos lleva la vida a acabar con relaciones, porque de pronto pues ya no nos están permitiendo expandirnos como lo necesitamos, o necesitamos estar solos para también vernos más fácilmente, ¿no? Para no perdernos en el otro. Ha sido claro, mi caso. O sea, yo realmente estar sola para mí ha sido como ese gran regalo de dedicarme tiempo a mí y así conocerme más y poder identificar realmente qué es lo que quiero.
no todo el mundo puede, pero pues bueno, entonces usa las herramientas o puedes ir adaptándolas, ¿no? Porque si eres mamá, te puedes regalar un fin de semana para irte sola. O si tienes una familia, esposo, ¿no? Como de decir, me voy de retiro una semana. Entonces, ¿qué permisos estás Claro, dispuesto dándote a darte tiempo para ti, ¿no? para ir a ti? Claro, Claro. claro. Entonces, para mí, ordenar con el corazón es ir yendo a la raíz o permitir que nuestro campo físico también se vaya liberando para que podamos ir cada vez más adentro, porque si no es muy Mm, complicado cambiar si yo me aferro a esa silla o a ese, yo que sé, una camiseta que, que ya ni me pongo, que no me gusta, que me lo regaló alguien, pero que no puedo dejar soltarlo porque fue un regalo, porque estoy apegada a ello. Entonces ahí voy viendo cuál es mi nivel de apego en el que estoy viviendo en esta vida, y ¿no? de cara a nuestros familiares, amigos. También, Ujú. eso, o sea, yo siempre siento que no me gusta nunca hablar como de relaciones tóxicas, yo siento que eso ya es como otro, bueno, nos daría para hablar mucho, pero finalmente, si volvemos a recordar que todos somos uno y que tú estás siendo un espejo para mí, resulta que si yo digo que tú eres tóxico, me estoy diciendo tóxico a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando hablamos más de relaciones, es, vale, yo puedo, si hay algo que está pasando en una relación, pero que a mí no me gusta, es, yo puedo poner límites sanos Ujú. para saber si quiero o no compartir con esta persona, porque si compartir con esta persona a mí me genera este tipo de cosas, también veo qué es lo que me está generando a mí y tomo la responsabilidad de hablar con esa persona para decir, mira, esto no me gusta, o realmente parece que no hay un entendimiento, entonces prefiero alejarme de ti, Claro. Y de cara a ¿no? la muerte, ¿cómo aceptamos o bajamos un poco esa intensidad de dolor de esas personas, nuestros seres queridos? Mm, Pues mira, mi papá murió en enero, por ejemplo, y para mí también ha sido, pues, nunca había tenido una muerte en esta vida tan cercana de un padre o una madre, ¿no? Y fue sorpresiva. Entonces, sí que pude tener como esa capacidad de entender su muerte a otro nivel, de realmente sentirlo. O sea, yo sentí como él entró en mi corazón y me entregó así como una fuerza que como si fuera una fichita que de hecho tiene una figurita y entró en mí. Yo siento que eso ha sido parte de todo el proceso vital que yo he venido teniendo, ¿no? Entonces, lo mismo, si quieres prepararte para la muerte de un ser querido, pues evoluciona como ser humano, ¿no? Hazte preguntas, cuestiónate, Ok. em, lee, ¿no? Como la muerte es algo mm, que también hay mucho apoyo, ¿no? O Ujú. sea, por más de que es muy, todavía se reconoce como tabú, también se ha ido desarrollando muchas cosas en torno a la muerte, ¿no? Entonces, hay organizaciones como el derecho a morir dignamente, o hay ahora, hay otra en Argentina, pero ahora no me acuerdo muy bien del nombre. De hecho, hace unos días vino aquí una chica que se dedica a acompañar el duelo. Mm, Entonces, también es como no esperemos a que nos pase, ujú. ¿no? Es como no esperemos lo mismo que la enfermedad, no esperemos estar enfermos para hacernos cargo de nuestro bienestar, porque entonces Claro, así el dolor o de pronto vamos a prevenir esa enfermedad. De pronto la muerte en muchos casos no la podemos prevenir, pero lo que sí podemos es prepararnos para ello. Hay un ujú. libro, por ejemplo, también que se llama El día de mi muerte, me parece, o bueno, hay muchísimas herramientas que ya nos hablan de la muerte, que nos ayudan a enfrentarnos a ella, Claro, para que la vivamos, para que vayamos transformando desde dentro nuestra mirada. claro, Nadie lo va a hacer por nosotros si nosotros no nos hacemos cargo de eso, ¿no? claro, Entonces, es lo mismo, quieres, yo qué sé, quieres ver crecer peras en el árbol, pues siembra peras, ¿no? Entonces, si quieres transformar esa visión de la muerte, pues mírala de frente, ¿no? claro. Hazte cargo en vida. Por ejemplo, este libro, El día de mi final, creo que se llama, empieza a ayudarte a hacer como
inventario de tus cosas, incluso materiales, y qué pasaría si tú mueres. Entonces, ¿a quién se las dejarías? Y esto es Ujú, algo que tú puedes ir haciendo con el tiempo, que te claro, ayuda también a valorar lo que ya interesante. tienes. Muy interesante esto que dices, ¿no? Empieza a ser como un inventario, qué pasará, ¿no? En ese momento. Claro. Y ya como para finalizar estos minutitos que nos quedan, un mensaje que les puedas dejar a estas personas que nos escuchen. Mm, soltar el control, aprender a no poner como tantas expectativas de la vida, dejar fluir, aprender a contemplar de nuevo las cosas más simples de la vida, porque si no, seguiremos en ese huracán y no podremos realmente disfrutar de lo que hemos venido a hacer. Bajar revoluciones, ordenar con el corazón para oír esa voz del alma interior que trae pasos. Ella sabe. Nadie puede decirte con mayor certeza lo que tú has venido, quieres, anhelas ser y hacer en esta tierra. Entonces, si vamos limpiando a nuestro alrededor con conciencia, cada vez seremos capaces de oír nuestra voz interior, que es nuestra mayor. Muchísimas gracias.